Hola, entusiastas del conocimiento. Aquí en Enigma Inc. desbloqueamos secretos y expandimos mentes, y estamos a punto de emprender un emocionante viaje de aprendizaje. Hoy, te desafiamos con 50 preguntas de física. Tienes 10 segundos para responder, puedes pausar cuando lo necesites. No te preocupes por los errores, son escalones hacia la grandeza. Y no olvides dejarnos tus comentarios. ¿Listo para ganar conocimiento? Comencemos. Pregunta 1. ¿Qué es la física? En las opciones: A. La ciencia que estudia la vida. B. La ciencia que estudia la materia y la energía y sus interacciones. C. La ciencia que estudia los seres vivos. D. La ciencia que estudia la historia. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La ciencia que estudia la materia y la energía y sus interacciones. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque la física no se enfoca en la vida. La opción B es correcta, ya que la física se dedica al estudio de la materia, la energía y sus interacciones. La opción C es incorrecta, porque la biología se ocupa de los seres vivos. La opción D es incorrecta, porque la historia es un campo diferente de estudio. Pregunta 2. ¿Qué magnitud mide la física en unidades llamadas julios? En las opciones: A. Temperatura, B. Longitud, C. Energía, D. Masa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C. Energía. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es incorrecta, porque la temperatura se mide en grados Celsius o Kelvin. La opción B es incorrecta, porque la longitud se mide en metros. La opción C es correcta, ya que la energía se mide en julios. La opción D es incorrecta, porque la masa se mide en kilogramos. Pregunta 3. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento? En las opciones: A. Energía térmica, B. Energía cinética, C. Energía potencial, D. Energía eléctrica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. Energía cinética. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque la energía térmica se relaciona con el calor. La opción B es correcta, ya que la energía cinética se asocia con el movimiento. La opción C es incorrecta, porque la energía potencial está relacionada con la posición. La opción D es incorrecta, porque la energía eléctrica se refiere a la electricidad. Pregunta 4. ¿Qué ley de la física establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento? En las opciones: A. Primera ley de Newton, B. Segunda ley de Newton, C. Tercera ley de Newton, D. Ley de la gravitación universal. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. Primera ley de Newton. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es correcta, porque esta ley es conocida como la ley de la inercia y describe el comportamiento de objetos en reposo y en movimiento. La opción B es incorrecta, porque la segunda ley de Newton se relaciona con la fuerza y la aceleración. La opción C es incorrecta, porque la tercera ley de Newton habla sobre la acción y reacción. La opción D es incorrecta, ya que la ley de la gravitación universal trata sobre la gravedad. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes es una unidad de medida de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones: A. Kelvin, B. Libra, C. Metro, D. Segundo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. Kelvin.
ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es correcta, porque el Kelvin es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades, SI. La opción B es incorrecta, porque la libra es una unidad de masa. La opción C es incorrecta, porque el metro es una unidad de longitud. La opción D es incorrecta, porque el segundo es una unidad de tiempo. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes no es una magnitud vectorial? En las opciones, A fuerza, B velocidad, C temperatura, D aceleración. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C temperatura. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, porque la fuerza es una magnitud vectorial que tiene dirección y magnitud. La opción B es incorrecta, porque la velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección y magnitud. La opción C es correcta, ya que la temperatura es una magnitud escalar que no tiene dirección. La opción D es incorrecta, porque la aceleración es una magnitud vectorial que tiene dirección y magnitud. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de movimiento? En las opciones, A movimiento rectilíneo uniforme, B movimiento circular uniforme, C movimiento vibratorio, D movimiento estacionario. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de movimiento estacionario. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es incorrecta, porque el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento. La opción B es incorrecta, porque el movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento. La opción C es incorrecta, porque el movimiento vibratorio es un tipo de movimiento. La opción D es correcta, ya que el movimiento estacionario no es un tipo de movimiento reconocido en física. Pregunta 8. ¿Qué ley de la física establece que, por cada acción hay una reacción igual y opuesta? En las opciones, A ley de la gravitación universal, B segunda ley de Newton, C ley de Coulomb, D tercera ley de Newton. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de tercera ley de Newton. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es incorrecta, porque la ley de la gravitación universal describe la gravedad. La opción B es incorrecta, porque la segunda ley de Newton se relaciona con la fuerza y la aceleración. La opción C es incorrecta, porque la ley de Coulomb trata la interacción eléctrica. La opción D es correcta, ya que la tercera ley de Newton establece el principio de acción y reacción. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes es una unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones, A Newton, B kilogramo, C watt, D joule. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A Newton. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es correcta, porque el Newton es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, SI. La opción B es incorrecta, porque el kilogramo es una unidad de masa. La opción C es incorrecta, porque el watt es una unidad de potencia. La opción D es incorrecta, porque el joule es una unidad de energía. Pregunta 10. ¿Cuál es la unidad básica de la electricidad? En las opciones, A vatio, B amperio, C voltio, D ohmio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B amperio. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque el vatio es una unidad de potencia. La opción B es correcta, ya que el amperio es la unidad básica de la corriente eléctrica. La opción C es incorrecta, porque el voltio es una unidad de voltaje. La opción D es incorrecta, porque el ohmio es una unidad de resistencia eléctrica. Pregunta 11.
¿cuál de las siguientes no es una forma de energía? En las opciones, A, energía cinética, B, energía potencial, C, energía eléctrica, D, energía fuerte. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de energía fuerte. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es incorrecta, porque la energía cinética es una forma de energía asociada al movimiento. La opción B es incorrecta, porque la energía potencial es una forma de energía relacionada con la posición. La opción C es incorrecta, porque la energía eléctrica es una forma de energía asociada a la electricidad. La opción D es correcta, ya que la energía fuerte no es una forma de energía reconocida en física. Pregunta 12. ¿Cómo medimos el campo electromagnético? En las opciones: A, en teslas, B, en newtons, C, en coulombs, D, en webers. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A, en teslas. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber aturdido. La respuesta correcta es la opción A, ya que medimos el campo electromagnético en teslas. La opción B es incorrecta, porque los newtons se utilizan para medir la fuerza. La opción C es incorrecta, porque los coulombs se utilizan para medir la carga eléctrica. La opción D es incorrecta, porque los webers se utilizan para medir el flujo magnético. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la velocidad promedio? En las opciones: A, es la misma que la velocidad instantánea. B, puede ser negativa en casos específicos. C, siempre es mayor que la velocidad instantánea. D, no tiene dirección. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B, puede ser negativa en casos específicos. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es incorrecta, porque la velocidad promedio y la velocidad instantánea son conceptos diferentes. La opción B es correcta, ya que la velocidad promedio puede ser negativa cuando un objeto se mueve en dirección opuesta a su desplazamiento inicial. La opción C es incorrecta, porque la velocidad promedio no siempre es mayor que la velocidad instantánea. La opción D es incorrecta, porque la velocidad promedio tiene la misma dirección que el desplazamiento. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es escalar y no vectorial? En las opciones: A, velocidad, B, aceleración, C, tiempo, D, fuerza. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C, tiempo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es incorrecta, porque la velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección y magnitud. La opción B es incorrecta, porque la aceleración es una magnitud vectorial que también tiene dirección y magnitud. La opción C es correcta, ya que el tiempo es una magnitud escalar que solo tiene magnitud y no dirección. La opción D es incorrecta, porque la fuerza es una magnitud vectorial. Pregunta 15. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones: A, metro por segundo, B, kilogramo por metro, C, segundo por metro, D, newton por segundo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A, metro por segundo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es correcta, ya que el metro por segundo es la unidad de medida de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades, SI. La opción B es incorrecta, porque la expresión kilogramo por metro no representa una unidad de velocidad. La opción C es incorrecta,
porque segundo por metro tampoco es una unidad de velocidad. La opción D es incorrecta, porque Newton por segundo se refiere a la unidad de fuerza, no de velocidad. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial? En las opciones, A temperatura, B velocidad, C masa, D tiempo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B velocidad. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque la temperatura es una magnitud escalar. La opción B es correcta, ya que la velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección y magnitud. La opción C es incorrecta, porque la masa es una magnitud escalar. La opción D es incorrecta, porque el tiempo es una magnitud escalar. Pregunta 17. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones, A Newton, B kilogramo, C watt, D pascal. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B kilogramo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, porque el newton es la unidad de medida de la fuerza, no de la masa. La opción B es correcta, ya que el kilogramo es la unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades, SI. La opción C es incorrecta, porque el watt es una unidad de potencia. La opción D es incorrecta, porque el pascal es una unidad de presión. Pregunta 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la rapidez es correcta? En las opciones, A. La rapidez es una magnitud vectorial, B. La rapidez es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo, C. La rapidez siempre es mayor que la velocidad, D. La rapidez no tiene unidades. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La rapidez es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es incorrecta, porque la rapidez es una magnitud escalar, no vectorial. La opción B es correcta, ya que la rapidez se define como la distancia recorrida dividida por el tiempo transcurrido. La opción C es incorrecta, porque la rapidez no necesariamente es mayor que la velocidad, pueden ser iguales en el caso de movimiento en línea recta. La opción D es incorrecta, porque la rapidez se mide en unidades como metros por segundo, m/s. Pregunta 19. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en reposo en una posición elevada? En las opciones, A energía cinética, B energía potencial, C energía eléctrica, D energía térmica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B energía potencial. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es incorrecta, porque la energía cinética se relaciona con el movimiento. La opción B es correcta, ya que la energía potencial está asociada a la posición elevada de un objeto en reposo. La opción C es incorrecta, porque la energía eléctrica se refiere a la electricidad. La opción D es incorrecta, porque la energía térmica está relacionada con el calor. Pregunta 20. ¿Qué representa un diagrama de cuerpo libre en física? En las opciones, A. Una representación de objetos con ropa, B. Un diagrama que muestra las fuerzas que actúan sobre un objeto, C. Un diagrama de moda, D. Una descripción de las propiedades de la luz. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. Un diagrama que muestra las fuerzas que actúan sobre un objeto. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, ya que no representa objetos con ropa. La opción B es correcta,
porque un diagrama de cuerpo libre muestra las fuerzas que actúan sobre un objeto. La opción C es incorrecta, ya que no se refiere a un concepto físico. La opción D es incorrecta, porque no está relacionada con un diagrama de cuerpo libre. Pregunta 21. ¿Qué es un vector en física? En las opciones: A. Una cantidad con magnitud y dirección. B. Una cantidad con magnitud pero sin dirección. C. Una cantidad sin magnitud pero con dirección. D. Una cantidad sin magnitud ni dirección. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. Una cantidad con magnitud y dirección. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es correcta, porque un vector en física es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. La opción B es incorrecta, porque un vector tiene dirección. La opción C es incorrecta, porque un vector tiene magnitud. La opción D es incorrecta, porque un vector tiene tanto magnitud como dirección. Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la fuerza gravitatoria? En las opciones: A. Es una fuerza de repulsión entre objetos. B. Depende de la forma de los objetos. C. Es una fuerza atractiva entre objetos con masa. D. Actúa solo en el vacío. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C. Es una fuerza atractiva entre objetos con masa. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, porque la fuerza gravitatoria es atractiva, no de repulsión. La opción B es incorrecta, porque la fuerza gravitatoria depende de la masa, no de la forma de los objetos. La opción C es correcta, ya que la fuerza gravitatoria es atractiva y actúa entre objetos con masa. La opción D es incorrecta, porque la fuerza gravitatoria actúa en cualquier entorno, no solo en el vacío. Pregunta 23. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento? En las opciones: A. Energía térmica. B. Energía cinética. C. Energía potencial. D. Energía eléctrica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. Energía cinética. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber aturdido. La opción A es incorrecta, porque la energía térmica está relacionada con el calor. La opción B es correcta, ya que la energía cinética está asociada al movimiento de un objeto. La opción C es incorrecta, porque la energía potencial se relaciona con la posición de un objeto. La opción D es incorrecta, porque la energía eléctrica se refiere a la electricidad. Pregunta 24. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra? En las opciones: A. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. B. 3x10 elevado a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. C. 6.67x10 elevado a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. D. 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es correcta, ya que la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra es aproximadamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La opción B es incorrecta, porque 3x10 elevado a la 8 metros sobre segundo al cuadrado es una velocidad muy alta y no se relaciona con la aceleración debido a la gravedad. La opción C es incorrecta, porque 6.67x10 elevado a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado es la constante gravitatoria universal, no la aceleración. La opción D es incorrecta, porque 0 metros sobre segundo al cuadrado implicaría la ausencia de gravedad. Pregunta 25. ¿Cuál es el resultado de la suma de fuerzas si un objeto se mueve con velocidad constante en línea recta? En las opciones: A 0, B negativo, C positivo, D variable. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es A, 0. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es correcta, porque en la primera ley de Newton se establece que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero. Si un objeto se mueve con velocidad constante en línea recta, la opción B es incorrecta, ya que no es el resultado típico en esta situación. La opción C es incorrecta, ya que la suma de fuerzas es cero en este caso, no positiva. La opción D es incorrecta, ya que no es variable. Pregunta 26. ¿Qué tipo de energía tiene un resorte comprimido? En las opciones, A, energía térmica, B, energía cinética, C, energía potencial elástica, D, energía eléctrica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C, energía potencial elástica. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es incorrecta, porque la energía térmica está relacionada con el calor. La opción B es incorrecta, porque la energía cinética está relacionada con el movimiento. La opción C es correcta, ya que un resorte comprimido almacena energía potencial elástica debido a su deformación. La opción D es incorrecta, porque la energía eléctrica se refiere a la electricidad. Pregunta 27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es correcta? En las opciones, A. La velocidad cambia constantemente en el MRU, B. La aceleración es cero en el MRU, C. La fuerza neta es necesaria para mantener el MRU, D. El MRU es un tipo de movimiento circular. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La aceleración es cero en el MRU. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque en el MRU la velocidad no cambia constantemente, es constante en magnitud. La opción B es correcta, ya que en el MRU la aceleración es cero, lo que significa que la velocidad no cambia en dirección o magnitud. La opción C es incorrecta, porque no se necesita una fuerza neta para mantener el MRU una vez que está en movimiento uniforme. La opción D es incorrecta, porque el MRU es un movimiento rectilíneo, no circular. Pregunta 28. ¿Qué enunciado describe mejor la primera ley de Newton? En las opciones, A. La fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto por su aceleración. B. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. C. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. D. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es D. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque corresponde a la segunda ley de Newton. La opción B es incorrecta, porque corresponde a la tercera ley de Newton. La opción C es incorrecta, porque corresponde a la ley de la inercia. ¿Qué es la primera ley de Newton? La opción D es correcta, ya que describe la tendencia de un objeto en reposo a permanecer en reposo según la primera ley de Newton. Pregunta 29. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es una cantidad vectorial? En las opciones, A, masa, B, longitud, C, velocidad, D, temperatura. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C, velocidad. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, porque la masa es una magnitud escalar. La opción B es incorrecta, porque la longitud es una magnitud escalar. La opción C es correcta, ya que la velocidad es una cantidad vectorial que tiene dirección y magnitud. La opción D es incorrecta, porque la temperatura es una magnitud escalar. Pregunta 30. ¿Qué representa una flecha en un diagrama de cuerpo libre? En las opciones, A. La dirección del viento, B. Una fuerza y su dirección, C. La velocidad del objeto, de un rayo de luz. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es B. Una fuerza y su dirección. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, ya que no se relaciona con un diagrama de cuerpo libre. La opción B es correcta, porque en un diagrama de cuerpo libre, las flechas representan fuerzas y su dirección. La opción C es incorrecta, ya que no representa la velocidad del objeto. La opción D es incorrecta, ya que no se trata de un rayo de luz. Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tercera ley de Newton es correcta? En las opciones: A. Por cada acción hay una reacción desigual y opuesta. B. La fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto por su aceleración. C. La tercera ley de Newton no se aplica a objetos en movimiento. D. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es D. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es incorrecta, porque la tercera ley de Newton establece que las reacciones son iguales y opuestas. La opción B es incorrecta, porque corresponde a la segunda ley de Newton. La opción C es incorrecta, porque la tercera ley de Newton se aplica a objetos en movimiento. La opción D es correcta, ya que describe la tercera ley de Newton. Pregunta 32. ¿Qué es la fricción estática? En las opciones: A. La fuerza de fricción que actúa sobre un objeto en movimiento. B. La fuerza de fricción que mantiene un objeto en reposo. C. La fuerza de fricción que aumenta la velocidad de un objeto. D. La fuerza de fricción que actúa en un líquido. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La fuerza de fricción que mantiene un objeto en reposo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber aturdido. La opción A es incorrecta, porque se refiere a la fricción cinética. La opción B es correcta, ya que la fricción estática es la fuerza que evita que un objeto en reposo se mueva. La opción C es incorrecta, porque no describe la fricción estática. La opción D es incorrecta, porque se refiere a la fricción en un líquido, no a la fricción estática. Pregunta 33. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, según la segunda ley de Newton? En las opciones: A fuerza igual a masa por volumen, BF igual a masa por aceleración, C fuerza igual a masa sobre aceleración, D fuerza igual a volumen sobre aceleración. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es BF igual a masa por aceleración. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, porque no es la ecuación correcta según la segunda ley de Newton. La opción B es correcta, ya que la ecuación F igual a masa por aceleración relaciona la fuerza, F, la masa, m, y la aceleración, a. La opción C es incorrecta, porque la masa no se divide por la aceleración en esta ecuación. La opción D es incorrecta, porque no es la ecuación correcta. Pregunta 34. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es una cantidad escalar? En las opciones: A velocidad, B fuerza, C temperatura, D aceleración. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C temperatura. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque la velocidad es una cantidad vectorial. La opción B es incorrecta, porque la fuerza es una cantidad vectorial. La opción C es correcta, ya que la temperatura es una cantidad escalar que no tiene dirección ni sentido. La opción D es incorrecta, porque la aceleración es una cantidad vectorial. Pregunta 35. ¿Cuál es la ley de conservación que establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante con el tiempo? En las opciones: A ley de la inercia, B ley de la conservación de la energía, C ley de la acción y reacción, D ley de Kepler. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es B. Ley de la conservación de la energía. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es incorrecta, porque la ley de la inercia se relaciona con la tendencia de los objetos a permanecer en su estado de movimiento. La opción B es correcta, ya que la ley de la conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado se conserva. La opción C es incorrecta, porque se refiere a la tercera ley de Newton. La opción D es incorrecta, porque se refiere a las leyes del movimiento planetario de Kepler. Pregunta 36. ¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la longitud en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones: A. Metro, B. Kilogramo, C. Segundo, de amperio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. Metro. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber despistado. La opción A es correcta, ya que el metro es la unidad de medida de la longitud en el Sistema Internacional de Unidades, SI. La opción B es incorrecta, porque el kilogramo es la unidad de medida de la masa. La opción C es incorrecta, porque el segundo, S, es la unidad de medida del tiempo. La opción D es incorrecta, porque el amperio es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Pregunta 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la velocidad? En las opciones: A. Es una cantidad escalar que solo tiene magnitud. B. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. C. Es una cantidad que se mide en julios. D. Es una cantidad que se mide en newtons. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque la velocidad es una cantidad vectorial que tiene dirección. La opción B es correcta, ya que la velocidad es una cantidad vectorial que tiene magnitud, rapidez y dirección. La opción C es incorrecta, porque la velocidad no se mide en julios. La opción D es incorrecta, porque la velocidad no se mide en newtons. Pregunta 38. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional? En las opciones: A. Newton, B. Metro, C. Segundo, de Kelvin. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. Newton. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es correcta, ya que el Newton, N, es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional. La opción B es incorrecta, porque el metro es la unidad de medida de la longitud. La opción C es incorrecta, porque el segundo es la unidad de medida del tiempo. La opción D es incorrecta, porque el Kelvin es la unidad de medida de la temperatura. Pregunta 39. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre un objeto sumergido en un fluido y empuja hacia arriba? En las opciones: A. Fuerza de fricción, B. Fuerza centrífuga, C. Fuerza de gravedad, D. Empuje. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de empuje. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es incorrecta, porque la fuerza de fricción se opone al movimiento en un fluido. La opción B es incorrecta, porque la fuerza centrífuga se relaciona con movimientos circulares. La opción C es incorrecta, porque la fuerza de gravedad atrae hacia abajo, no hacia arriba. La opción D es correcta, ya que el empuje es la fuerza que actúa hacia arriba en un objeto sumergido en un fluido, como el principio de Arquímedes. Pregunta 40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la masa y el peso es correcta? En las opciones: A. La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto, mientras que el peso es una medida de la gravedad sobre un objeto. B. La masa y el peso son términos intercambiables y significan lo mismo. C. La masa es una medida de la gravedad sobre un objeto,
mientras que el peso es una medida de la cantidad de materia en un objeto, de la masa y el peso son medidas de la densidad de un objeto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A. La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto, mientras que el peso es una medida de la gravedad sobre un objeto. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es correcta, ya que describe la diferencia entre la masa y el peso. La masa es intrínseca a un objeto y no cambia, mientras que el peso depende de la gravedad y puede variar en diferentes lugares. La opción B es incorrecta, porque la masa y el peso son conceptos diferentes. La opción C es incorrecta, porque invierte las definiciones de masa y peso. La opción D es incorrecta, porque la masa y el peso no son medidas de la densidad. Pregunta 41. ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad promedio de un objeto? En las opciones, A velocidad igual a distancia sobre tiempo, B velocidad igual a masa sobre aceleración, C velocidad igual a fuerza sobre masa, D velocidad igual a aceleración sobre distancia. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber aturdido. La opción A es correcta, ya que la velocidad promedio se calcula dividiendo la distancia recorrida, dA por el tiempo, t. La opción B es incorrecta, porque corresponde a la fórmula de la aceleración, A. La opción C es incorrecta, porque no es la fórmula de la velocidad promedio. La opción D es incorrecta, porque no es la fórmula correcta. Pregunta 42. ¿Qué ley de la física establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él? En las opciones, A ley de la conservación de la energía, B ley de la gravitación universal, C ley de la inercia, D ley de la relatividad. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C ley de la inercia. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque la ley de la conservación de la energía trata sobre la energía, no sobre el movimiento de objetos. La opción B es incorrecta, porque la ley de la gravitación universal se refiere a la atracción gravitatoria entre objetos. La opción C es correcta, ya que la ley de la inercia, formulada por Newton, describe el principio de que los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo y los objetos en movimiento tienden a mantener su movimiento. La opción D es incorrecta, porque la ley de la relatividad se relaciona con la teoría de Einstein. Pregunta 43. ¿Qué tipo de energía se encuentra en un objeto debido a su movimiento? En las opciones, A energía térmica, B energía potencial, C energía cinética, D energía química. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C energía cinética. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, porque la energía térmica se relaciona con la temperatura y no necesariamente con el movimiento. La opción B es incorrecta, porque la energía potencial se relaciona con la posición de un objeto en un campo de fuerza, no con su movimiento. La opción C es correcta, ya que la energía cinética está asociada al movimiento de un objeto y depende de su velocidad y masa. La opción D es incorrecta, porque la energía química se relaciona con reacciones químicas. Pregunta 44. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de la conservación de la energía? En las opciones, A. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. B. La energía total de un sistema aislado se mantiene constante. C. La entropía de un sistema siempre aumenta. De la temperatura de un sistema se reduce al realizar trabajo. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es A. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es correcta, ya que la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. La opción B es incorrecta. Aunque se relaciona con la conservación de la energía, no es la definición precisa de la primera ley de la termodinámica. La opción C es incorrecta, ya que se refiere al aumento de entropía, que es otro concepto. La opción D es incorrecta, ya que se relaciona con la segunda ley de la termodinámica. Pregunta 45. ¿Cuál es el principio que establece que la fuerza ejercida sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración? En las opciones: A. Ley de la conservación de la energía, B. Ley de la inercia, C. Segunda ley de Newton, D. Ley de la gravitación universal. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C. Segunda ley de Newton. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque se refiere a la conservación de la energía, no a la fuerza y la aceleración. La opción B es incorrecta, ya que se refiere a la ley de la inercia, pero no describe la relación entre fuerza y aceleración. La opción C es correcta, ya que la segunda ley de Newton establece que la fuerza iguala masa por la aceleración, donde F es la fuerza, m es la masa y A es la aceleración. La opción D es incorrecta, ya que se refiere a la ley de la gravitación universal de Newton. Pregunta 46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la aceleración? En las opciones: A. Es la distancia recorrida por unidad de tiempo, B. Es el cambio en la velocidad por unidad de tiempo, C. Es una cantidad escalar que solo tiene magnitud, D. Es inversamente proporcional a la masa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. Es el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engatusado. La opción A es incorrecta, ya que describe la velocidad, no la aceleración. La opción B es correcta, ya que la aceleración se define como el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. La opción C es incorrecta, porque la aceleración es una cantidad vectorial. La opción D es incorrecta, porque la aceleración no es inversamente proporcional a la masa. Pregunta 47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el principio de conservación de la energía? En las opciones: A. La energía puede crearse a partir de la nada, B. La energía total de un sistema aislado permanece constante, C. La energía solo se conserva en situaciones especiales, D. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La energía total de un sistema aislado permanece constante. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber iludido. La opción A es incorrecta, ya que va en contra del principio de conservación de la energía. La opción B es correcta, ya que el principio de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. La opción C es incorrecta, ya que la conservación de la energía es un principio fundamental en la física. La opción D es incorrecta, ya que la energía no siempre es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Pregunta 48. ¿Cómo medimos la frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades, SI? En las opciones: A. En voltios por metro cuadrado, B. En amperios por metro, C. En webers, D. En hercios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es
de inercios, ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber engañado. La opción A es incorrecta, porque los voltios por metro cuadrado se utilizan para medir la densidad de flujo eléctrico. La opción B es incorrecta, porque los amperios por metro se utilizan para medir la intensidad de campo magnético. La opción C es incorrecta, porque los Webers se utilizan para medir el flujo magnético. La respuesta correcta es la opción D, ya que medimos la frecuencia en hercios en el Sistema Internacional de Unidades, SI. Pregunta 49. ¿Cuál es la fuerza que tiende a atraer dos objetos con masa entre sí? En las opciones, A fuerza de fricción, B fuerza centrífuga, C fuerza de gravedad, D fuerza electromagnética. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C fuerza de gravedad. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber desorientado. La opción A es incorrecta, porque la fuerza de fricción se opone al movimiento. La opción B es incorrecta, porque la fuerza centrífuga se relaciona con movimientos circulares. La opción C es correcta, ya que la fuerza de gravedad es la que tiende a atraer dos objetos con masa entre sí y es una fuerza fundamental en la física. La opción D es incorrecta, porque la fuerza electromagnética se relaciona con la interacción electromagnética. Pregunta 50. ¿Qué es la aceleración centrípeta? En las opciones, A. Una fuerza que actúa hacia afuera, B. La aceleración que mantiene un objeto en movimiento circular, C. La aceleración que frena un objeto, D. Una aceleración constante. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. La aceleración que mantiene un objeto en movimiento circular. Ahora desglosemos un poco más las opciones y descubramos por qué algunas nos pudieron haber confundido. La opción A es incorrecta, ya que la aceleración centrífuga es la que actúa hacia afuera en un movimiento circular. La opción B es correcta, porque describe correctamente la aceleración centrípeta como la que mantiene un objeto en movimiento circular y la que empuja un cuerpo hacia el centro, en este caso el satélite artificial en la ilustración. La opción C es incorrecta, porque la aceleración centrípeta no frena, sino que permite el movimiento circular. La opción D es incorrecta, ya que no se refiere a la aceleración centrípeta. Gracias por unirte a este desafío de conocimiento. Si disfrutaste de este quiz y quieres seguir aprendiendo con nosotros, asegúrate de suscribirte a Enigma Sync y activar las notificaciones. Aquí te esperan más quizzes educativos, contenido informativo y entretenido sobre una variedad de temas. No pierdas la oportunidad de fortalecer tus conocimientos y descubrir más en cada video. Te esperamos en nuestro próximo episodio.